Pues vamos a continuar estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a estar viendo versículos del capítulo 2. Entonces, si quieres abrir tu Biblia ahí en el capítulo 2. Quiero recordar un poco del contexto de la carta, porque yo creo que es importante para que podamos entender algunas de las cosas que Pablo va a escribir en el capítulo 2. Recuerden que Pablo es guiado por el Espíritu Santo a Macedonia, pasa por Filipos, que es la primera región ahí en Macedonia, y luego va a Tesalónica. Solo puede estar 3 semanas, ¿no? Dice que la Escritura en Hechos que durante 3 semanas estuvo compartiendo con ellos, y después Pablo tiene que escapar porque los judíos organizan una revuelta, dice Hechos, judíos envidiosos, ¿no? Organizan una revuelta, lo quieren capturar, pero Pablo escapa. Pablo se queda angustiado, preocupado acerca de aquellos cristianos nuevos, de cómo estarán, y entonces decide enviar a Timoteo a visitarlos. Timoteo va con ellos, los visita, está ahí con ellos y regresa, ¿no?, con Pablo. Y le trae noticias, buenas noticias, algunas regulares noticias. Y entonces, en base a esas noticias que Timoteo ha traído a Pablo, es que Pablo escribe esta carta, ¿no? Y vimos la semana pasada que les dice, oye, me lleno de gozo porque su fe se ha mantenido en medio de la lucha, porque ustedes han sido ejemplo, porque a partir de ustedes el Evangelio ha llegado a muchas partes. Pero no todas las noticias que trajo Timoteo eran tan buenas. Parte de las noticias que Timoteo trae a Pablo es que la gente no los cristianos, no aquellos que han creído en Cristo, sino estos judíos que se encargaron de hacer esa revuelta, siguen atacando al grupo cristiano. Pero una manera en que los están atacando están acusando a Pablo de falsas cosas, ¿no? O sea, llega Timoteo y dice, ¿sabes qué, Pablo? Pues les están diciendo esto de ti, y esto de ti, y esto de ti, y esto de ti, con el objetivo, ¿no?, de que tu fe, o que de su fe sea tambaleada y regresen totalmente, o sea, abandonen la fe en Cristo. Y entonces el capítulo 2, Pablo va a escribir acerca de esas cosas, de lo cual se están hablando acerca de él en Tesalónica. Entonces, si quieres, voy a leer todo el 2. Si tienes tu Biblia, síguelo en tu Biblia, dice, y luego vamos a estudiar. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como a hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así, nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida, tanto que llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos como ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron
no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humano posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién? Mas sino ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Pablo va a hablar acerca de su ministerio en Tesalónica y cómo aquello que estaban hablando de él no era cierto. Empieza en el versículo 1, dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, ¿no? Y Pablo empieza diciéndoles: oigan, vean lo que Dios ha hecho. Seguramente estos judíos decían: no, pues es que miren, acabaron peor, ¿no? Pero Pablo les está diciendo: mi visita a ustedes no fue un fracaso, no fue algo en vano. Al contrario, ¿no? Mi visita a ustedes valió la pena, fue algo bueno, fue algo en el cual Dios sobró. Y luego Pablo dice: ¿y saben también qué? A pesar de las aflicciones e insultos que sufrimos en Filipos. Recuerden que el Espíritu Santo le dice a Pablo que no pase a ciertas regiones, que quiere que vaya a Macedonia. Cuando él llega a Macedonia, es la región de Tesalónica, la primera ciudad que visita es Filipos. Y en Filipos Pablo libera a una mujer. Y entonces los judíos, o más bien la gente que controlaba a esa mujer, se enoja y empieza a perseguir a Pablo, ¿no? O sea, cuando tú liberas a alguien, lo que debería de haber es sorpresa, gratitud. Bueno, ellos se enojaron porque a través de lo que hacía esta mujer ellos obtenían recursos. Pablo, al liberarla, ¿no?, de esa opresión que tenía, ¿no?, de posesión, ¿no?, al liberarla, ella ya no puede adivinar y entonces ya no les sirve como negocio a ellos, y entonces lo empiezan a perseguir en Filipos, lo quieren meter a la cárcel, lo quieren tal vez golpear. Hoy que vemos que linchan, ¿no?, en México, a lo mejor lo quieren linchar por liberar a esta mujer. Por eso Pablo dice: a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Mucha de la gente, ¿no?, diría entonces: ¿sabes qué? Mejor yo ya no le sigo hacia adelante. Hace unas semanas, en una reunión de pastores, no voy a decir qué pastor, ¿no? O sea, en el sentido de es un buen testimonio, no es un mal testimonio, pero tampoco voy a decir. El pastor nos decía: quiero que oren por mí, porque voy a ir a Corea del Norte. Y todo, así como 3 levantaron la cara y dijeron: ¿estás loco? Así como, dice: sí, me toca ir a Corea del Norte. A lo mejor tú no sabías, pero hay grupos de cristianos rompiendo las leyes de los seres humanos, pero tratando de predicar el Evangelio a toda criatura, que meten Biblias de contrabando a países, ¿no? A Corea del Norte, a Irán. Ahorita Irán es un lugar muy difícil de compartir. Dice: me tocaba ir no me acuerdo qué dijo, a Irak o Irán, y ya estaba todo preparado, pero acabo de recibir la llamada de que pues no voy ahí, voy a ir a Corea del Norte. Y si tú has leído las noticias, en Corea del Norte
hay varios misioneros en la cárcel, o sea, inmediatamente nada más ven que hay una que carga una Biblia y en ese momento eres metido ¿a dónde? A la cárcel. De hecho, Estados Unidos tuvo varios años negociando que pudieran liberar a un misionero, ¿no? Y le decía, oren por nosotros, porque pues vamos a ir. Y esta organización, no sé, porque en realidad no te dicen cómo lo hacen, el chiste es que meten Biblias a Corea del Norte. No crean que meten 100 Biblias, ¿no? O sea, cada persona a lo más pasará una o dos Biblias, ¿no? ¿Por qué pasan Biblias? Pues porque allá no pueden tener internet, no pueden cómo leer. Entonces, llegan a iglesias o llegan con cristianos que están compartiendo subterráneamente el Evangelio y entonces les dejan ellos la Biblia para que puedan compartir con la familia. Yo le contaba a otro pastor esto y su primera reacción fue como, ¿está loco? Así como, ¿qué hace? Lo van a meter a la cárcel. Después el pastor se quedó pensando y como dijo, bueno, necesitamos mártires, ¿verdad? A lo que voy es que no nos está mandando Dios a todos a Corea del Norte, ¿no? Eso, no, esté tranquilo, no te voy a decir que vayas a Corea del Norte. Pero a lo que voy es ante el peligro. Pablo pudo haber dicho, Señor, ¿sabes qué? La cosa está como dura, ¿no? Está difícil. Y yo creo que si Pablo en ese momento hubiera dicho, vamos a regresarnos, no vamos a continuar porque hay mucho peligro en seguir predicando, yo creo que en verdad nadie hubiera juzgado a Pablo. Pero Pablo dice, a pesar de eso, cobramos confianza en nuestro Dios. A pesar de ser perseguidos. Y yo quiero que recuerdes algo. Pablo encabezó un grupo que apedreó al primer mártir cristiano. Si tú lees en Hechos, Pablo estaba presente cuando un grupo de personas, o sea, Pablo no levantó piedras, pero incitó a la gente a que apedreara a Esteban. Entonces, Pablo había propiciado la muerte de un cristiano. Entonces, Pablo sabía que había otros como él antes. O sea, Pablo sabía que no solamente lo iban a meter a la cárcel, probablemente, sino que inclusive podría que morir. Este pastor que va a Corea sabe que hay un porcentaje de probabilidades de que no regrese con su familia, ¿no? De que sea arrestado. Y sin embargo Pablo dice, confiando en Dios, dice, se atreve a ir a Tesalónica y seguir predicando el Evangelio. Y luego dice en el 3, voy a leer del 3 al 9, nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para hacerles una carga. En esta parte, Pablo ya está diciendo muchas de las cosas que se le acusan. Por ejemplo, empieza diciendo, no se origina en el error. Una de las acusaciones a Pablo era que su enseñanza era falsa, que lo que ellos les enseñaban era mentira. Les decían, oye, ¿cómo es posible que ustedes vayan a cambiar su fe, la fe de sus abuelos, la fe de sus padres, la fe de... ¿Cómo van a cambiar eso que les han enseñado? ¿No ven que lo que les están enseñando es algo falso?
A lo mejor les suena mucho de esta época, ¿no? Porque también a veces, cuando mi familia se llegó a Cristo, una parte de mi familia decían, oigan, ¿cómo van a dejar nuestra fe? Los están guiando por el error, ¿no? Entonces, es una cosa, pero también se le acusaba de tener malas intenciones y de engañar a la gente. Le decían, es que él tiene malas intenciones. Y Pablo les dice, ustedes vieron mi comportamiento, ustedes vieron cómo los traté, ustedes se dan cuenta que en realidad en mí no hay malas intenciones. Otra de las cosas que se les acusaba era que estaban lucrando con ellos. Les estaba diciendo, lo único que quiere Pablo es sacarle su dinero. A ver, honestamente, ¿cuántos te han dicho eso a ti por venir a la iglesia? Eso no es verdad, o sea, mis intenciones han sido ¿qué? Correctas. Una gente lo acusaba de ser presuntuoso, de querer recibir ¿qué? Alabanza, gloria a él, ¿no? De recibir adulaciones. Y Pablo dice, ¿han visto cómo ustedes me he comportado con ustedes? Con la sencillez que me he comportado. De hecho, Pablo dice en el versículo 7, de hecho, como apóstol, podría haber sido exigente con ustedes. De hecho, los biblistas dicen que Pablo se está refiriendo a que podría haber sido exigente de dos maneras. Uno desde del punto de vista de autoridad hacia ellos, así como, ¿saben qué? Soy el apóstol y se tiene que ser que así, y Dios me ha encomendado y así son las cosas. Dice Pablo, podría haberlo hecho así porque tengo la autoridad para hacerlo. Y la otra también es desde el punto de vista económico. Pablo dice, podría haberles dicho, ¿saben qué? Necesitamos una ofrenda para seguir predicando, para seguir viviendo. De hecho, lo hizo con otras iglesias. Pero Pablo dice, pero entre ustedes ni siquiera hice esto. De hecho dice, ¿no se dieron cuenta que trabajé día y qué? Pablo tenía por oficio hacer casas de campaña. Mucho a eso se dedicaba, ¿no? Entonces lo que Pablo estaba diciendo, cuando yo no estaba compartiendo con ustedes, lo que estaba haciendo era trabajar para pagar mi propio ¿qué? Sustento. O sea, ¿cómo se me puede acusar de quererme hacer rico si en realidad, ¿no? Yo trabajé ¿cómo pueden acusarme de que los traté mal si en verdad, y luego empieza a decir la diferencia, los traté como una madre trata a sus ¿qué? A sus pequeños. Bueno, a lo mejor alguien dice, no, pues es que mi mamá era bien, ¿no? No sé cómo era tu mamá, ¿no? Pero Pablo está hablando de una mamá cariñosa en extremo. Fíjate. 8. Así que nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio, sino también nuestra vida. Pablo dice, ¿cómo pueden decir que pueden ellos acusarme de tratarlos mal si conviví con ustedes, si compartíamos las cosas, si llegué a quererlos? ¿No? Si en realidad Pablo los trató con delicadez, compartió su vida con ellos, o sea, Pablo está diciendo, ellos están diciendo solamente que mentiras para desviarlos del camino. Pero algo también interesante es que Pablo dice en el versículo 4, dice, los he tratado así, pero ¿saben qué? He actuado de esta forma no por querer agradarlos a ustedes. He actuado de esta forma ni siquiera por querer agradar a aquellos que nos acusan falsamente. He actuado de esta forma porque al único que necesito agradar es a Dios. Y luego dice que examina todos los corazones. Y esto nos recuerda y nos dice a nosotros cuál debe ser nuestra finalidad al final. ¿Agradar a los hombres? ¿Agradar solo a quién? A Dios. Y Pablo en un sentido está diciendo, tal vez hubo gente que no le gustó la manera en lo que dije o lo que compartí o lo que enseñé, porque seguramente rompí con tradiciones, rompí con estereotipos, rompí con su cultura. Y dice, y en realidad Pablo está diciendo,
No lo hice por agradarle a ellos, lo hice por agradar ¿a quién? A Dios. Lo que te quiero decir es algo como complicado. Siguiendo el modelo de Pablo siempre tenemos que hacerlo con delicadeza, con tacto dirían unos, con amor, con un testimonio bueno, un ejemplo bueno. Pero al final yo creo que como Pablo no siempre le vamos a dar gusto a todas las personas. Si Pablo hubiera querido darle gusto a todos los judíos, se hubiera quedado mejor que callado. Y dice Pablo, al final lo que necesito es predicar el reino de Dios. Eso va a desagradar a algunos, sí, pero mi única intención es agradar ¿a quién? A Dios. Versículo 10. Dios ustedes me son testigos de cómo nos comportamos con ustedes los creyentes. Y usa 3 cosas. Dice, de una forma santa, justa. Y yo creo que la tercera es para unirlas a los dos. E irreprochable. ¿Quién es alguien irreprochable? ¿Tú eres alguien irreprochable? Deberías de esforzarte con ayuda del Espíritu por vivir de esa manera. Pablo les dice, no hay nada de lo cual se me pueda acusar. O sea, no me pueden acusar de haberlos tratado mal porque no los traté mal. No me pueden acusar de que tuve malas intenciones. Algunos creen que estaban diciendo, es que ese Pablo quiere abusar de las mujeres que están viudas. ¿No? Y dice, no, porque yo me confronté de una manera santa. Fui justo con todos. O sea, traté de, y ser justos significa tratar a todos por igual, aunque externamente los trates diferentes, ¿no? Porque cada uno necesita cosas que diferentes. Eso es algo que a lo mejor muchas veces, por ejemplo, ahora que soy padre y mis hijos dicen que soy injusto con ellos, de verdad trato de ser justos con los que, pero su comportamiento es diferente, ¿no? Entonces dice, fue justo entre ustedes. En un sentido, fui irreprochable. Más adelante lo va a decir, pero eso, irreprochable es una palabra que Pablo usa una y otra vez en sus cartas. ¿Y sabes cómo lo usa? Le dice, les pido, ahorita no lo usa en Tesalonicenses, pero además, les pido que guarden su vida para que cuando Cristo venga, no tengan nada que reprocharles. ¿Sí lo han oído en Pablo? Les pido que se cuiden, que se guarden, para que cuando Cristo venga, no encuentre ninguna tacha o falta en ustedes. Entonces Pablo dice, ¿de qué se me acusa? De hecho, Pablo antes nos ha dicho que se han convertido en buenos imitadores ¿de quién? De él. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Y va a dar 3 características. Dice, los hemos animado. A los papás, necesitas muchas veces animar ¿a quién? A tus hijos. No todo es regaño, no todo es disciplina. Muchas veces necesitamos que animar a tus hijos. Si a tus ojos a veces no lo hizo bien, ve su esfuerzo. Y si su esfuerzo fue, anímalo, dile, sigue así, esfuérzate que más. A veces como papás nos equivocamos y mucho es disciplina, reproche, lo hiciste mal, lo corrige. Pero necesitamos que animarlos, vas bien. ¿Cuántos animaron a sus hijos esta semana? Anímalos. Busca cosas que a él le agraden. Y anímalos a que a lo mejor tu hijo es desordenado, a lo mejor no planifica, pero hay cosas que le deben de agradar. Encáusalos en eso y que eso le ayude a que otras cosas también que encuentre orden. A lo mejor tu hijo, no sé, le gusta leer y ni siquiera te has dado cuenta. Entonces Pablo, ¿qué hacía? Los animaba. Pero no solo los animaba, dice,
también los he consolado. ¿Cuánto consuelas a tus hijos? ¿Sabías que muchos de los niños, de los jóvenes, en esta época viven estresados? ¿Cómo no van a vivir estresados? No estoy diciendo que esté bien o mal. Si salen a las 4 de la escuela, ¿no? Y entran a las 8 y hay tráfico y entonces hay que pararse ¿a qué horas? A las 6. Y hay escuelas que no dejan tarea, pero hay otras, ¿no?, que dejan un montón de tarea. Y aún los que salen a la 1, ¿no?, y tienen que hacer su tarea. Y aparte algunos van a algunas otras actividades, ¿no?, extracurriculares, ¿no? Y si a eso le añadimos los problemas que escuchan en la casa con los papás, ¿no es verdad? Que ya los vieron pelearse, o que ya escucharon que no está alcanzando el dinero, ¿no? Y a esos vemos que pasan cosas que a lo mejor, dependiendo de la edad, muchos conocían al Oso, que era el perro de Eric, que estaba ahora con Dani, ¿no? Mis hijos lo querían porque siempre que llegábamos a la casa empezaba a ladrar y decía, ¡hola, Oso!, ¿no? De hecho, son de los pocos perros que mis hijos se atreven como se atrevían a tocar, ¿no? Porque Oso falleció en la semana, ¿no? Y pues ya estaba grande y pues en un sentido fue bueno. Y Daniel pues ha aprendido, ¿no? O sea, que eso sucede, pero a Sofía, tiene 3 años, fue como, ¿cómo? O sea, todavía cuando llegamos dice, Oso, no lo veo, no veo a Oso, ¿no? Pero tus hijos de 14 años, o tus hijos de 15 años, o tus hijos de 35 años, es más, no tú mismo necesitas muchas veces que alguien te consuele. No tú mismo necesitas que alguien te apapache. Y Pablo dice, yo los traté como hijos, los animé. Pero no solamente eso, también los consolé. Pero Pablo hizo una tercera cosa, que dice, los exhorté. No los discipliné. Y papás, también necesitamos exhortar a nuestros hijos. Hay papás que son todo lo contrario. Los consienten siempre, ¿no? Los cuidan siempre. Pero aguas, si ni siquiera yo los regaño, ¿cómo alguien más los va a exhortar? ¿No? Aguas si el maestro de escuela dominical haga una fea cara a mi hijo. Aunque mi hijo se la pase haciendo desgorre todo el tiempo en escuela dominical, ¿no? Un buen papá también exhorta a sus hijos, también los disciplina, ¿no? Un buen papá funge la función de ser papá antes de ser amigo. Antes de ser amigo de tu hijo, ¿eres su qué? Eres su papá, ¿no? O su mamá. Y Pablo no solamente pidió sabiduría, y yo creo que el Espíritu lo guió, y eso ahí está, cuándo saber cómo, ¿no? Porque a veces cuando necesitamos consolar, regañamos, a veces cuando regañamos, necesitamos exhortar, no decimos nada, ¿no? Pide al Espíritu Santo sabiduría, ¿no? Pide al Espíritu Santo sabiduría para saber cuándo animar, cuándo consolar, pero también cuándo exhortar. Y sabes, Dios obra así con nosotros. Dios a veces nos consuela, Dios a veces nos anima, pero como buen papá, Dios también a veces nos exhorta, ¿no? Jesús lo hizo. Jesús con sus discípulos muchas veces los animó, muchas veces los consoló, pero muchas otras veces también los exhortó. Y Pablo dice, los traté como un padre trata a sus hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. O sea, el propósito era
que ellos llevaran una vida digna ¿de qué? De Dios. El propósito de nosotros al educar a nuestros hijos debe ser que ellos alaben a Dios con toda su ¿qué? Con toda su vida. El propósito de tus hijos no es darte gusto a ti o hacerte feliz a ti. Debemos educar a nuestros hijos para que ellos alaben a Dios con sus vidas. Y ese era el propósito de Pablo, que ustedes lleven una vida digna de Dios, que los lleve a su reino y a su gloria. Y Pablo es algo que hacía mucho, ¿no? Hablar siempre del reino de Dios. Fíjense lo que hizo en Hechos 19:8 con los efesios. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda la valentía durante 3 meses. Ahí tuvo más tiempo. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Siempre su prioridad era que las personas vinieran al reino de Dios, como también fue la prioridad de Jesús. Mateo 27:14. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, ¿no? Y Pablo era lo único que quería, que ellos fueran parte y que vivieran una vida digna delante de Dios y que estuvieran dentro del reino de Dios y de su gloria. Versículo 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Y Pablo habla de 3 cosas que sigue cualquier cristiano, el proceso de cualquier cristiano. Dice, primero es escuchar ¿qué? La palabra. Dice la Escritura, ¿cómo van a creer si nadie les ¿qué? Predica. O sea, lo primero que necesita hacer cualquier persona para venir a Cristo es ¿qué? Escuchar la palabra. Y Pablo dice, porque ustedes hoy escucharon la palabra ¿de quién? De Dios. Pero no basta con escucharla, ¿o sí? Porque hay quienes la escuchan y le entra por un oído, pero le sale por qué. Dice, pero no solo la escucharon, la aceptaron. Pero cuando dice la aceptaron, es la hicieron que suya. No como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios. En el proceso de cualquier cristiano, lo siguiente a escuchar es que la palabra de Dios debe de penetrar a nuestros corazones. La debemos de hacer que nuestra. David dice, me deleito en tu palabra, ¿no? Día y noche, la atesoro ¿en dónde? En mi corazón, la hago mía. Pero basta con escucharla y hacerla tuya. Pablo dice que estos hicieron una tercera cosa, dice, la cual actúa en ustedes los creyentes. El tercer punto es, la palabra se activa y debe de obrar en los creyentes, debe de actuar en los creyentes. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿cómo está obrando en esta época de tu vida la palabra en ti? ¿Cómo está actuando en ti? ¿Cómo está obrando en ti? Respóndete, ¿cómo está obrando? ¿Todos hoy están escuchando la palabra de Dios? Sí. Ya ni siquiera voy a decir algo, no pongan tanto en lo que explico, sino por lo menos en lo que leo. Eso es palabra de qué? De Dios. ¿Cuántos las quieren atesorar? Pero ¿cuántos van a permitir que actúen ustedes? ¿Está actuando en ti? Como papá, ¿no? Que fue el ejemplo. ¿Cómo va a actuar a partir de hoy la palabra de Dios en ti? ¿Qué cambios necesitas hacer? Consolar, exhortar o animar. ¿Qué cambios necesitas hacer? A veces animas a tus hijos simplemente siendo un ejemplo. ¿Quieres que tu hijo glorifique a Dios con su vida? Glorifica tú ¿a quién? A Dios. ¿Quieres que tu esposa sea la esposa de la cual habla la Escritura? Esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Glorifica tú con tu vida a Dios. ¿Crees que tu esposo es ese varón comprensible, que te trate como cosa frágil, que te proteja, que te cuide, que te sustente? Tú
glorifica a Dios con tu vida. De nada va a servir que hoy hayas escuchado, que hayas dicho que eso es verdad, si salimos de aquí y seguimos siendo iguales. Porque la palabra de Dios tiene que actuar. Y es lo que le dijo Pablo. Ustedes no solamente escucharon, sino que lo creyeron, pero lo vivieron. ¿Y sabes cuándo realmente se vuelve palabra de Dios? Cuando la vives. Se vuelve palabra de Dios cuando la vives en tu propia vida, cuando la experimentas en tu vida. Y ya para acabar, dice Pablo, ustedes hermanos siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles. Gentiles son todos los que no son judíos, ¿no? O sea, en realidad todos los seres humanos que no son judíos son gentiles, para que sean salvos. Y dice, así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. O sea, Pablo está diciendo, están mal, pecan, pero lo peor que pueden hacer es no permitir que nosotros compartamos el evangelio. Dice, eso hace que lleguen al colmo. En otras partes, Pablo utiliza la imagen de un vaso. Eso hace que llenen el vaso de sus pecados. Y Pablo luego dice una palabra muy fuerte. Dice, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Es interesante que muchas versiones no traducen vendrá. Dicen, ha venido sobre de ellos. De hecho, ayer me puse a leer 20 versiones de la Biblia ese versículo. 15 versiones de la Biblia lo traducen como el castigo de Dios a que ha venido sobre de ellos. 5 la traducen, entre ellas Nueva Versión Internacional, que el castigo vendrá sobre de ellos. Lo que muchos escritores dicen es que es una mezcla de ambos. Que el castigo de Dios ya ha estado viniendo, o sea, se está manifestando sobre de ellos, pero que va a continuar. Eso es algo muy fuerte, ¿no? Porque siempre tenemos la idea que la justicia de Dios solo va a ser hasta que Él regrese. Pero muchas veces la justicia de Dios empieza en este mundo, ¿no? En este periodo, aún mientras la gente que está viva. Y Pablo dice, no permiten que el evangelio sea compartido. Y dice, lo único que hacen es que acarrean para ellos. Lo hermoso de Dios es que siempre hay un momento en que tú puedes venir y arrepentirte, ¿no? Y al final Pablo ya en el capítulo 2 les dice, y quiero acabar con esto, y esta yo creo que es una enseñanza muy importante. Pablo les dice, muchas veces he querido ir a visitarlos a ustedes. Dice, pero Satanás lo ha impedido. No nos dice de qué manera lo hizo Satanás. Lo que nos dice es que muchas veces Él ha querido visitarlos, pero Satanás ha puesto cosas que no ha permitido que eso suceda. ¿Recuerdas cuando el ángel quiere visitar a Daniel, si no me equivoco? Dios manda a un ángel a visitar a Daniel y tarda 21 días. Y al final cuando el ángel llega a Daniel dice, Dios me había mandado desde antes y yo había querido venir, pero lo que nos dice en otras palabras es, pero Satanás impedía que yo llegara. Pero si tú lees toda esa enseñanza, Daniel ora, ¿no? Ora, para que Satanás no tenga para que Satanás no pueda poner más pruebas, y es como el ángel llega. Y seguramente ya ni siquiera Pablo podía ir, seguramente Timoteo tampoco podía ir, porque Satanás también lo impedía. Y seguramente Pablo estuvo orando, y si bien él no pudo ir, Timoteo pudo ir. A la que voy es que hay cosas en la vida que queremos hacer y que queremos experimentar, ¿no?
y que queremos llevar a cabo, pero Satanás también está ¿qué? Impidiéndolo, ¿no? Por eso dice también Pablo que nuestra lucha, y esta parte, nuestro contra carne, ni sangre, dice, es contra huestes espirituales de maldad, dice que se encuentran en las regiones celestiales. Quiero acabar con esto. Satanás existe y Satanás también obra. Y Satanás no quiere que los planes de Dios se lleven a cabo. Hoy oraste, y lo quiero llevar a algo práctico. Hoy oraste en la Santa Cena por personas, ¿no es verdad? Y a esas personas estoy seguro que Dios quiere que sean parte ¿de qué? De su reino. Pero también estoy seguro que el enemigo no quiere que sean parte ¿de qué? De este reino. Y lo mejor que tú puedes hacer por esas personas es que doblar tus rodillas y clamar por ellos para que Satanás se aleje. Estamos en una guerra por las personas. Tú eres un guerrero ¿de quién? De Dios. Clama por ellos. Es verdad. Hace muchos años nos dieron un congreso de células a varios pastores. Vino un pastor de Chihuahua y nos dijo, fíjense, ¿no? Nos dijo, ¿sabes qué? Cuando vayas a invitar, células son aros, ¿no? Dice, yo les digo a mis miembros de la iglesia que cuando vayan a invitar a alguien a su aro, lo que tienen que ir es ir y pararse afuera de su casa y orar ahí, ¿no? Y dice, y si pueden caminar afuera de dice, aunque le digan que están locos, ¿no? Pero por lo menos poner su coche afuera y empezar a orar y decir, Señor, ¿no? Pido porque esta persona sea libertada, Señor, en su nombre. Yo sé que el enemigo está poniendo muchas trabas y muchas pruebas para que no te conozca. Si vamos a ir así como a luchar por ellos. Y yo mi primera reacción así fue como, qué loco, ¿no? Puedo orar desde mi casa, ¿para qué necesito ir hasta allá, ¿no? Y yo sé que muchos a lo mejor piensan así, ¿no? A los años, yo ministré en una iglesia donde había mucho alcoholismo, o sea, de 100 hombres que vivían en esa comunidad, 95 eran alcohólicos, ¿no? Y de repente habíamos dos iglesias cristianas, una iglesia pentecostés y nosotros, y yo me senté con un pastor de mi mismo movimiento y le dije, es que está bien complicado, y él me dijo, pues tienes que guerrear, ¿no? Porque ahí el único que está ganando es que Satanás quiere que esa gente sea libre. Y tenía como unas pocas semanas que nos habían dicho, ¿no? Y pues yo dije, no, pues a lo mejor el que está mal soy yo, ¿no? Que necesito hacer algo más. Y en esos días recibí una llamada del pastor de la otra iglesia, Pentecostés, y me dijo, pastor, lo invito a que oremos juntos cada domingo en la tarde, ¿no? Porque, no, y dije, sí, cuando llegué me dijo, necesitamos orar alrededor, era una comunidad chiquita, ¿no? Dice, necesitamos empezar a orar alrededor de la comunidad, vamos a caminando los dos orando, ¿no? Y ya teníamos como 3 semanas y yo así, estás loco, y yo dije, no, pues ya, o sea, el que está, o sea, cambió o sea, dije, no, o sea, el Espíritu Santo, hermanos, me estaba diciendo que necesitaba orar de una manera diferente, ¿no? Que necesitaba como pararme y luchar por la comunidad y por la gente, ¿no? Porque el enemigo estaba ganando la victoria. Y durante 3 meses, o sea, luego yo tuve que salir de él, estuvimos orando y empezamos a ver cosas, ¿no? A lo que voy es, a lo mejor te da pena pararte ahí, pero pues métete en tu coche, ¿no? A lo que voy es, ora más por esas personas, ¿no? Clama más por ellos, dobla tus rodillas por ellos,
Porque es una guerra. Porque Satanás actúa y no permite, ¿no? Ora por ellos. Y si puedes, ve y párate ahí, ¿no? Recuerdo que también cuando llegué al jubileo a veces hacíamos eso, salíamos, ¿no? Los pastores de Aro íbamos a ciertas zonas de Pachuca y orábamos en la colonia, ¿no? Entonces, ora, ¿no? O sea, haz guerra, porque el enemigo anda como león rugiente esperando a quién devorar. Pero la oración del justo puede que mucho. Y Dios activa, ¿no? Sus propósitos también con nuestras oraciones, ¿no? Entonces yo creo que así como Pablo quería ir con ellos, yo estoy convencido que tú quieres que ellos estén sentados aquí, ¿no es verdad? Clama por ellos. O sea, dobla tus rodillas por ellos. Vuélvete un guerrero de oración, porque por ellos, ¿no? Y dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Y verás cosas grandes que nunca imaginaste. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la vida de Pablo. Gracias por su ejemplo. Te pedimos que podamos ser como él, Dios. Que podamos hablar con la convicción de que al único que debemos de agradar es a ti, Señor. Pero que también lo podamos hacer con amor y con cariño, Dios. Señor, danos sabiduría para saber en qué momentos debemos consolar, en qué momentos debemos animar y en qué momentos debemos exhortar. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que nos ayudes también a no solo escuchar y creer en tu palabra, sino que la llevemos a la práctica, Señor, como lo hizo la iglesia de Tesalonicenses. Y Padre, ayúdanos a clamar, Dios, porque sabemos que el enemigo, Padre, está obrando en nuestro mundo y en nuestra sociedad y en nuestras familias, Dios. Pero hoy, Dios, en el nombre de Jesús, declaramos que tú reinas, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Padre, que tú rompes cadenas, Dios, de opresión, de adicción. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que el enemigo no tiene cabida en nuestra iglesia, Dios. Hoy declaramos, Señor, que el enemigo, Padre, no tiene cabida en esta congregación, no tiene parte en esta iglesia, Dios. Señor, te pido, Padre, que nos ayudes a no abrir puertas, Señor, por donde el enemigo pueda entrar a nuestras vidas y a nuestra congregación, Señor. Te pedimos, Señor, Padre, que hagas de nosotros hombres y mujeres que clamen, Señor, que intercedan, Padre, por aquella gente, Señor, que aún vive en el mundo, Dios, para que pueda venir y contemplar la hermosura de tu santidad, Señor, para que pueda contemplar que tú eres real, Señor, que tú existes, que tú traes salvación, que tú traes perdón y que tú llamas, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, por aquellos hombres que a lo mejor, a pesar de su propio temor, se han llenado de la presencia de tu Espíritu y han decidido ir a lugares que son peligrosos para compartir tu palabra, Dios. Te quiero pedir por el pastor, Padre, tú lo conoces, que en su viaje tú lo guardes, tú lo acompañes, Padre, que esas Biblias tal vez van a ser pocas, Señor, pero que esas Biblias a donde lleguen puedan ser compartidas, Señor, y que puedan traer esperanza, Señor, y que tu evangelio pueda ser compartido hasta el fin del mundo, Señor. Te pido por los pastores que están yendo a lugares a donde son amenazados en cárcel o son tal vez amenazados por sus familias, Dios, que tú los levantes y que puedan seguir compartiendo, Señor. No solo en lugares remotos, Señor, sino te pido por aquellos pastores que se han levantado en ciudades, Señor, y están yendo a lugares que no imaginamos, pero ellos están compartiendo ahí en lugares peligrosos aún en ciudades, Dios.
En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que sigas levantando a hombres como Pablo, Padre, que a pesar del peligro, a pesar de la crítica, a pesar de la difamación, se levanten y comparten, Señor, tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu bendición y gracias, Señor, porque tú nos acompañas siempre. En el nombre de Jesús. Amén.